Venid a mí y contemplad vuestra historia descifrada, que es la triste humanidad, podredumbre, polvo, nada, más allá, la eternidad. Dicen que aquí a la entrada del cementerio, esta que está a nuestras espaldas, como unos 100 metros, 200 metros quizá, estaba esculpido en una piedra este poema, pequeño poema, que se le atribuye a Pedro Ildefonso Pérez y que data de 1871, que resume, ni más ni menos, la realidad de un lugar donde nos encontramos hoy, que es el Cementerio General, que tiene 187 años de fundado y que hoy día es una joya de la arquitectura, es un sitio obligado de visita, es una, aparte que es el recinto donde moran nuestros seres queridos, nuestros difuntos, pues es, aparte de todo esto, un lugar digno de conocerse, de visitarse, con historias, con leyendas, con anécdotas, con cosas que dicen que han pasado aquí. Y de esto vamos a hablar hoy, en primer lugar, con nuestro amigo Román Antonio Batún Flores, que hoy día se encarga de conservar bien, de conservar limpio, de que este recinto de los muertos, este lugar de paz, este lugar donde descansan los fieles difuntos que se conmemoran en estos días, pues él se encarga de que esto esté bien, esté limpio, esté presentable, sea una morada digna de los difuntos. Román, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias por recibirnos aquí y por acceder a hablar un poco de la historia de este lugar, de las historias más bien, de lo que si es cierto o no es cierto, lo que pasa en las noches en los cementerios, ¿no? Esas cosas que se dicen, ¿no? Que espantan, que no sé, tú con tu experiencia de ya varios años acá, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues que en parte es verdad, en parte creo que es dependiendo del individuo, es más bien un poco psicológico también. Hay historias de los veladores que realmente son los que pasan la noche acá, que sí, efectivamente, ahí los han asustado de diferentes maneras, como una que les tocan la puerta de las oficinas que ahorita son administrativas, que en antaño era la sala de velaciones y el cuerpo donde depositaban los restos de las personas. Donde se hacían las autopsias. Así es, entonces creo que por mucho tiene que ver eso, que se asustan también de estar en ese lugar. Pero sí es verdad. Sí es verdad que ocurre esto. ¿A ti te ha pasado? ¿Tú has visto algo? No, realmente a mí no me ha pasado nada de eso. A compañeros que están acá, efectivamente ellos lo cuentan y dicen que sí. Y le creemos porque son personas que, pues en cierto lugar, son hasta religiosas. Entonces, no creo que nos estén mintiendo. ¿Tú trabajaste algún tiempo pues como sepulturero, no? Yo empecé acá como de campo, de labores de campo, y ayudar a los sepultureros, y pues tengo el conocimiento también. Y allá yo sí tengo una anécdota. A ver, cuéntanos. Un día nos tocó hacer un sepelio, lo que es en el Panteón Florido, y ese día las personas, en este caso el familiar, que era el esposo, murió la esposa, cuando se entierra una persona, por así decirlo, o inhumar, por lo general solo se quitan 2 tapas y una persona entra adentro de la fosa y recibe el ataúd, y con la cinta que nos trae el funerario, pues las manejamos y se asienta en el suelo. Pues esa vez que la persona que fue el doliente nos hizo que entremos y acomodemos a su esposa adentro de la bóveda y que abramos el ataúd y que la movamos con uno de la cabeza y uno de los pies. Y o sea, fue algo
que no nos había pasado ni a mí, ni al otro, ni al sepulturero. Y más por su consiguiente, que la persona pues ya tenía también sangre. Entonces sí es Un poco tétrico, ¿no? Sí. Un poco... Y fuera del lugar, porque era el momento pues, del entierro, hay gente alrededor. Sí, de verdad, sí. Que eso más bien fue un capricho de una persona, ¿no? Más bien, yo pienso que por la forma en que se entierra, que no es como las películas con un descensor y que baja al suelo, sino como es como cintas y al acero para abajo, pues si la persona no es un cuerpo grande, pues, y la ataúd es más grande, pues por inercia se va a ir para abajo. Y él pensó que se movió y que su cabeza estaba de un lado. Entonces vamos a meternos. Para que él quería que su difunto esté bien acomodado. Exacto. Que descanse bien. Exacto. Román, tú que estás aquí metido en esto, pues que es la última morada, que se llama la última morada, es en los linderos de la vida y la muerte. ¿Cómo concibes esto? Realmente esto de la muerte y esto es tétrico, es algo que puede prestarse a cosas, a pensar cosas del más allá y estas cosas. Pues realmente para los que estamos adentro del cementerio, los que nos encontramos en las labores de hacer entierros, pues vemos a veces que es difícil. Es un sentimiento que no puedes ocultar, ¿no? Pero al hacer nuestra labor tenemos que ocultarla y ser duros, pues si no nos saldría una gota en el sepelio, porque hay entierros donde son niños, son bebés. Entonces es una escena que si tú te pones a pensar, podría ser un familiar, te pondrías a llorar. Entonces muchos de esos trabajadores, pues lo que tratan de hacer, se bloquean pues, para que no les gane el sentimiento. ¿Tú le tienes más miedo a la vida o a la muerte? Si te pusieran en esta situación de decir, hay que tenerle más miedo a los muertos o a los vivos. Pero si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento vamos a regresar para seguir hablando de esta vida, esta otra forma de vivir, que es la de trabajar en un cementerio con Román. En un momento regresamos. Estamos de vuelta y queremos recordarle antes que otra cosa que tenemos 2 vías de comunicación para estar en contacto con usted, para acercarnos a usted. La primera es el correo electrónico, que es acérquese@televisionyucateca.com, y la segunda, que es donde nos puede ver ya en internet, es www.televisionyucateca.com, que ya está plenamente en el ciberespacio. Y pues seguimos hablando con Román de la muerte y la vida, por tu experiencia, de todo lo que has pasado aquí, lo que has vivido, lo que conoces, lo que has oído. Me imagino que la vida se ve de forma distinta, ¿no? Sí. Porque ves de forma distinta la muerte. Claro. ¿No? ¿Y cuál sería tu percepción esta distinta de la vida? ¿Hay que apreciarla más? Pues hay que vivirla, ¿sí? Cada día. O sea, no pensar en el futuro, sino vivir el presente. Aprovechar los tiempos, los pocos tiempos también que tenemos de estar con la familia. Porque es un trabajo que nos envuelve mucho acá. La verdad. Sí. Y la concepción de la muerte, ¿cómo es así? Desde luego es dolorosa, ¿no? El que se pierda un ser querido pero se ve más natural. O sea, para ti es una experiencia cotidiana, quizá, ¿no? Sí es cotidiana, pero creo que toda muerte es dolorosa, además cuando es un familiar o un ser querido. Es el peor momento que un individuo puede pasar, ¿no?
Y de eso pues nos damos cuenta porque diariamente vemos ese dolor que no nos gusta, de verdad, ver, pero también tenemos un trabajo que realizar. Y me imagino también que hay mucho respeto, ¿no? O sea, en la gente que está tan en contacto con la muerte, pues respeta más la vida y respeta más la muerte, ¿no? Sí, de verdad sí. O sea, hay personas que, como lo digo, son muy religiosas y entonces se ponen a platicar con las personas que vienen, o a veces unos que son trabajadores se encuentra a personas de jóvenes que lo conocieron y ven en este momento y se ponen a platicar con ellos. ¿Te acuerdas de eso? ¿No te acuerdas de ello? Y oye, ¿qué vienes a hacer acá? O sea, y lo terrible es que pues vine a enterrar a mi esposa, vine a enterrar a mi esposo, y entonces pues, le dan una palmada también en la espalda. Son personas que pues para eso están también. Y de estas personas que mueren solas, que mueren sin familia, que se van quizá a la fosa común, ¿cómo lo ven ustedes que están aquí metidos en esta? Realmente ya en este trabajo se realiza más bien lo que es en Xoclán. Acá en Fosa Común perdió ese sentido desde hace años Pero atrás. tú lo viviste alguna vez, tú quizás estuviste cerca de cosas como esas, ¿no? Aquí hay una fosa común, ¿no? Efectivamente, hay una fosa común, pero en el concepto de lo que es fosa común ya dejó de ser. Se conoce el lugar como fosa común, porque antiguamente cuando se rentaban las bóvedas y vencía ese plazo, se veían los datos de esa persona y se iban a ese lugar destinado como fosa común. Pero hay donde realmente se da eso es en el cementerio Xoclán, lo que es una fosa común. Pero ¿cómo vive esto una persona que está trabajando aquí? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo ve? ¿Qué experiencia de vida le ofrece esta situación? Esta soledad, ¿no? Sí. Hasta en la muerte está solo, ¿no? Realmente sí, como usted dice, el que sacas una persona, por decir restos, una persona y no están identificados, vamos, llevarlo a tal lugar. Si no sabemos ni quién es, ni quién fue, es un dato más. Hay una historia detrás de esos huesos, claro, ¿no? que tristemente nunca se va a saber. Claro, son datos, sí, y no hay ni una lápida que lo recuerde. O sea, es un X, un número nada más. No hay nada más. Y también, Román, no todo es tristeza, ni es situación dolorosa en un cementerio, ¿verdad? Ustedes, como trabajadores de acá, tienen también algunos planes. Pues, me conversaban por allá que tú estás quizá tratando de promover algo que me gustaría que nos platicaras un poco, es que se conozca más sí. esta historia, ¿no? Este recinto. ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes? Efectivamente, hay un proyecto, todavía no está aterrizado, en el cual queremos, el equipo de trabajo que conforma el cementerio general, queremos hacer un paseo turístico o queremos hacer un paseo escolar, mostrar los atractivos que puede tener un cementerio como este. Acá hay un mausoleo que es de hombres ilustres, en el cual se encuentra Felipe Carrillo Puerto, el licenciado Manuel Bersunza. Se encuentra un mausoleo que se conoce como una sociedad de Ricardo Palmerín. Allá se encuentran los restos de Guti Cárdenas y otros compositores. Acá enfrente de Felipe Carrillo Puerto se encuentra un busto para Alma Reed. Entonces, así como esos, hay muchas cosas que uno puede mostrar, aparte de curiosidades, como hay bóvedas donde tiene encima como dibujos de un charro, de un balón de básquetbol, de futbolistas. Entonces, es algo que hay una riqueza arquitectónica aquí que vale la pena que se conozca. Claro, sí, así es. Vale la pena y queremos que te dé a conocer para que el cementerio también sea algo que no sea una última morada, que nada más sea visita para recordar un ser querido, sino al contrario, que vengan, que se muestre como lo que es. O sea, está dentro de la ciudad. Una etapa más de la vida, ¿no? Claro. Algo que es inevitable, así. Pero que no tiene que ser feo. Así es, hay que mostrar también su lado bueno, su lado, en este caso, como de arte. Porque hay de verdaderas arquitectónica. Así es, hay verdaderas joyas acá. Pues, Román,
Muchas gracias por hablarnos de tu experiencia, de las cosas que pasan aquí, que no tiene que ser tétrico esto, ¿verdad? Que aquí puede ser otra forma de vida. Y pues te agradecemos a nombre del programa de Acérquese, que nos hayas permitido estar aquí, que nos hayas permitido acercarnos a ti y conocer esta historia de vida tuya, que es un poco singular, ¿no? Al contrario, esperamos que no sea solo en esas fiestas, por decir fiestas, porque pues, es el mes de la fiesta del difunto, nosotros como conocemos como si fuera una fiesta. Entonces le invitamos que regrese, invitamos a la gente que venga, que no abandone las bóvedas, al contrario, estamos también procurando siempre estar limpio, tener limpio este lugar. Necesitamos la colaboración de la gente. Pues muy bien, muchas gracias. Nosotros seguimos en Acérquese. El cementerio general donde nos encontramos es realmente una joya arquitectónica. Para empezar, desde la casa principal que ocupa hoy, o que se está remozando para que sean las oficinas generales, y que tiene además una historia que ya dura 187 años. De esto vamos a hablar ahora, en este momento, con Arturo Antuña Silveira, subdirector de Servicios Generales del Ayuntamiento de Mérida, quien amablemente nos ha abierto las puertas hoy en la noche para que estemos aquí, para que le demos a conocer esta instalación llena de arte. Arturo, buenas noches. ¿Qué tal, Martiniano? Buenas noches. Pues, ¿cómo empezó esto? Bueno, los terrenos del Panteón, del Cementerio General, fueron inaugurados en 1821, en noviembre, el 1 de noviembre de 1821. 5 días después, el teniente coronel Rafael Canto, si no me equivoco, es el primero en recibir, es el primer residente de este panteón, el primero en ser sepultado. Es Trejo, creo que es su segundo o su primer apellido, es el que tenemos históricamente como nuestro primer difunto, huésped, ¿no? Así, nuestro primer huésped, sí, así. Pero antes aquí esto era una hacienda, ¿no? Así es, era la hacienda de Xcojolte, que es en lengua maya es búho o tecolote. Eran los terrenos de la hacienda, de los cuales se conserva la casona principal, se conserva parte de las oficinas en este momento, ocupan lo que fue en un tiempo la casa del capataz y que luego fue por muchos años la morgue. Y a partir de esto, 1821, que se abre el cementerio, que empieza a recibir difuntos, hay una historia bien interesante, ¿no? Aquí hay verdaderas joyas, ¿no? Monumentos que se pueden considerar joyas arquitectónicas. Sí, nuestros primeros difuntos, las primeras personas que recibimos, empiezan a tener bóvedas normalmente de mampostería. El cementerio originalmente recibe a los difuntos de clase media de aquel entonces. Había una zona para la clase popular, para nuestros indios, los mestizos en aquel entonces. Y a partir de 1900, tal vez 1880, por ahí, con la influencia francesa, empiezan a construirse los mausoleos. Tenemos mausoleos en mármol de Carrara, tenemos mausoleos con mármol de primerísimo nivel, unas esculturas muy, muy hermosas que, aunque son esculturas y monumentos funerarios, tienen esa belleza del mármol, ¿no? Y también hay aquí gente importante, ¿no? Están aquí héroes, artistas. Al ser la última morada de la sociedad yucateca después de, pues, poquito más de 180 años,
El cementerio alberga a muchas figuras de la historia, ¿no? Tenemos a líderes sociales como Felipe Carrillo Puerto, cuya historia todo yucateco debe saber. Tenemos a grandes artistas, tal es el caso de Palmerín, tal es el caso de Guti Cárdenas. Tenemos a familias de renombre que construyeron sus mausoleos en este panteón, conservando estructuras que van arquitectónicamente diseñadas para hacer monumentos funerarios. Que de hecho hay una cierta armonía en esto, ¿no? O sea, la parte esta que se puede llamar de monumentos, pues tiene cierta armonía, ¿no? O sea, hay un cierto estilo. Así es, dependiendo de la época en la que haya sido construido, podemos tener esculturas o mausoleos que representan el arte gótico, como la iglesia que está a la entrada por el lado de la calle 81, el antiguo Camino Real. De ahí la hacienda era una de las primeras saliendo de la ermita de Santa Isabel hacia el Camino Real, hacia Campeche. Y tenemos esculturas que van con el arte griego, ¿sí? Que van más en columnas griegas. Tenemos esculturas ya un poco más latinas. O sea, muchas de las familias jugaron con esta arquitectura más clásica en el periodo de 1850 a 1910, 1920. Y hay también un plan del Ayuntamiento de Mérida, ¿no? de que esto sea pues también un poco... hablábamos, por ejemplo, de que la casa principal tuviera una utilidad más para la gente, que pudiera servir como zona de descanso, quizá para... Así es, una vez que hemos rescatado la casona, que además es muy bella, es una casona típica de las haciendas, pretendemos como un proyecto habilitar las áreas para que los visitantes que vengan a ver a sus deudos, o tal vez en un proyecto que tenga un punto de vista turístico, tengan un espacio de descanso y puedan conocer además la arquitectura propia de las haciendas. Y también nos conversabas un rato fuera del aire de este plan de abrir en la noche, ¿no? Así es, en la historia del cementerio los usos y costumbres, las tradiciones muchas veces cambian algunas cosas, ¿no? Tenemos la visión, hemos platicado con los empleados, hemos platicado con la dirección, con la presidencia municipal, y asimismo han intervenido cultura, desarrollo social en este proyecto, y tenemos la intención de que el día 31 el panteón permanezca abierto toda la noche. Pues muchas gracias, Roger, por hablarnos de esta rica historia, ¿no? De esto que finalmente es a donde vamos todos, ¿no? Así es. ¿Sí? Ese es nuestro destino final. Aquí, de una forma u otra, pues estaremos algún día. Así es. Y pues tenemos que conocerlo, tenemos que solazarnos quizá con la belleza que hay acá, ¿verdad? Y a usted le decimos que hemos hecho un recorrido quizá un poco a vuelo de pájaro sobre esta historia de 187 años del Cementerio General y de su vecino también, el Panteón Florido, que es otra historia que quizá algún día le vamos a contar, que es también muy interesante. Le doy las gracias, soy Martiniano Alcocer y le digo que estamos en Acérquese, y que si usted tiene algo que decirnos puede hacerlo al correo electrónico acérquese@televisionyucateca.com, donde estamos a sus órdenes. Muchas gracias.